Bienvenidos. El día de hoy hablaremos sobre las operaciones básicas. Después de haber elaborado una tabla, puedes mandar a imprimir tu archivo. A continuación explicaremos la forma de cómo realizarlo mediante el uso del menú Archivo con las opciones Impresión rápida, Imprimir y Vista preliminar. La vista preliminar, la cual está integrada por los grupos Tamaño de página, Diseño de página, Zoom, Datos y Cierre de vista de impresión. En el grupo Zoom podrás elegir primero el acercamiento al cual verás el documento para verificarlo, y después en cuanto páginas puedes visualizar tu archivo. Para salir de la vista preliminar y con el objetivo de realizar las últimas modificaciones a tu tabla, para posteriormente mandarla a imprimir, usa el botón de comando Cerrar vista previa de impresión. Una vez que configure las características del documento a imprimir, aquí al botón de comando Imprimir y aparecerá la ventana de diálogo de donde especificarás las páginas y el total de copias de tu archivo. Exportación a una base de datos. Para realizar la acción de exportar una tabla de Access 2016 a Excel 2016, emplear la cinta de opciones Datos externos y el grupo Exportar. El archivo creado tendrá una extensión XLSX en donde nombre y la ubicación del archivo se deja a tu consideración. Posteriormente abre la base de datos que deseas exportar, después la talla en el área de documentos y clic en el botón de comando Excel. Aparece la ventana Exportar hoja de cálculo de Excel. Si das clic en Examinar, podrás colocar el nombre y la ubicación de la base de datos que exportará Excel. Después de dar un clic en el botón Guardar, aparecerá otra ventana en donde se definirá si deseas guardar los pasos de exportación. Para terminar, da clic en el botón Cerrar. Otra forma de iniciar el proceso de exportar el archivo Excel es colocar el puntero sobre la tabla que se encuentra en el panel de exploración y con el botón derecho del mouse. Posteriormente abre el archivo para confirmar la exportación de la base de datos en Access a Excel. Importación de una base de datos. Se usa para traer de otro software de aplicación como Excel a Access. Se emplea la cinta de opciones, Datos externos y el grupo Importar y vincular. Se abre la base de datos en la que se desea importar. Después se abre la tabla en el área de documentos y se da clic en el botón de comando Excel. Aparecerá la ventana Obtener datos externos, hoja de cálculo de Excel. Si damos clic en Examinar, aparecerá una ventana en donde se seleccionará la hoja de cálculo que contiene el libro de Excel y que se importará a Access. A la primera fila de una tabla elaborada en Excel se le conoce como fila de encabezados. Access confirmará que los convertirá en los nombres de los campos de la tabla. Se confirmarán para cada uno de los campos el nombre y el tipo de dato que se utilizará en Access. Se definirá cuál de los campos se utilizará como clave principal de la tabla, con la finalidad de utilizarla para realizar operaciones más avanzadas. Ahora, se colocará el nombre de la tabla que aparecerá en el panel de exploración, que indicará que el proceso de importación está terminado. Aparecerá una ventana que indica si se desea guardar los pasos para el proceso de importación de la hoja de cálculo. Abre la tabla importada para confirmar que se realizó la importación de Excel a Access. Orden de registros. Se emplea para ordenar datos numéricos o datos alfanuméricos de una base de datos. La cinta de opciones, Inicio, el grupo, Ordenar y filtrar, y con los botones de comando Ascendente, Descendente y Quitar orden. Para iniciar el ordenamiento de registros de una tabla, se selecciona un campo de la base de datos. Damos clic a los botones de los comandos mencionados anteriormente, con la finalidad de observar dichos movimientos. Al momento de dar clic en el botón de comando Quitar orden, los registros se acomodarán de manera normal tal como se abrió la base de datos. Filtros. Se utiliza para seleccionar una cantidad de registros que cumplan con una condición en una base de datos. Lo realizaremos con la cinta de opciones, Inicio, el grupo, Ordenar y filtrar, y con el botón de comando, Filtro. Se selecciona un campo de la base de datos, por ejemplo,
Seleccionamos la columna Factura y le damos clic al botón de comando Filtro, Filtros de número. Clave principal. Se emplea para crear relaciones entre las tablas de una base de datos. Se abre la tabla de la base de datos y se cambia del tipo de vista de hoja de datos a vista diseño. Se activará la cinta de opciones, diseño y del grupo, herramientas. Se coloca o se selecciona en el campo apropiado y se da clic en el botón de comando, clave principal. Se coloca o se selecciona en el campo apropiado y se da clic en el botón de comando, clave principal. Esto por este video, espero les haya servido, gracias.